Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Habíamos estado hablando la clase pasada del surgimiento de la ciudad y del Estado en la Baja Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo, eh, que había implicado una verdadera transformación, no solo digamos, en las técnicas, en la ampliación de las técnicas productivas con la agricultura de regadío a gran escala, y un importante aumento demográfico, sino fundamentalmente una importante transformación en el plano organizativo y en lo que tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales al interior de eso que es la ciudad, en la cual la sociedad va a pasar a estar atravesada por el Estado y las relaciones jerárquicas que van a implicar la imposición de relaciones de poder sustentadas sobre la base de la apropiación del excedente agrícola, es decir, la producción excedente de grano que empiezan a tener las aldeas y que va a ser incorporada a la ciudad a través del templo palacio, la gran organización. Eh, en ese sentido habíamos hablado de que el surgimiento del Estado, de la ciudad-Estado en Mesopotamia en ese momento, en el cuarto milenio antes de Cristo, va a estar representado por un solo gran sitio arqueológico que es el de Uruk, una ciudad de una dimensión bastante considerable. Algunos autores hablan de que hacia el final, la fase final del periodo Uruk, entre el 3100 y el 2900 a.C., el sitio pudo haber llegado a albergar una población de unos 50.000 habitantes, lo cual es bastante considerable para el mundo antiguo y para esa etapa primigenia. Y hacia el 2900 el sitio se va a entrar en decadencia, pero no va a quedar desocupado. Lo que va a ocurrir es que va a surgir va a haber una ampliación del modelo urbano hacia todo lo que es la zona de la Baja Mesopotamia, y en vez de tener un solo sitio arqueológico representativo de la cultura urbana, lo que vamos a tener van a ser varias decenas, ¿no? Entonces, en la Baja Mesopotamia, entre el 2900 y el 2350, que es lo que se denomina tradicionalmente en la historiografía como periodo protodinástico, vamos a tener un par de decenas de ciudades-estado, cada una gobernada por un rey, cada una con su propia organización estatal, con su palacio, que además el palacio en ese momento adquiere mayor relevancia que el templo y se escinde como una institución per se. Y van a competir estas ciudades-estado por el control del recurso más importante para la economía en ese momento, que era la tierra, ¿no? Es decir, la llanura de la Baja Mesopotamia, con esa buena predisposición para la práctica de la agricultura regadío, va a ser objeto de disputa por todas estas ciudades. Entonces, eh, un, otro rasgo importante que tenemos de este periodo es que la escritura, que había surgido en el periodo anterior, en el periodo de la fase final de Uruk, con el objetivo explícito de servir como una tecnología de la información al servicio del Estado, es decir, como una herramienta que servía específicamente para administrar ese excedente agrícola, para contabilizar qué entraba y qué salía de los almacenes del palacio y llevar un registro escrito de eso. Vas a tener una función mucho más amplia que nunca deja de estar relacionada con el Estado, es decir, la escritura, y quienes dominan la escritura son especialistas, son escribas que trabajan para el Estado, que trabajan para el palacio. Y ahora van a empezar a producir una serie de textos que ya no son eh, exclusivamente económicos, de tipo económico administrativo, sino que van a incluir la producción de textos que tienen una clara finalidad de legitimación política, como por ejemplo la lista real sumeria, hacia el final del periodo, que intenta, digamos, vincular el dominio secular que tienen estos reyes en cada una de las ciudades con el dominio de los dioses y de los héroes en una época anterior, es decir, establecer una sucesión natural e histórica entre el dominio de los dioses y el dominio de los hombres sobre la sociedad. Pero también va a haber otro tipo de textos que nos van a informar acerca de las relaciones sociales, los problemas económicos, como por ejemplo los primeros textos legales. Uno de los más importantes es el edicto de Uruningina o Urukagina de Lagash, donde tenemos información sobre cancelación de deudas, sobre la situación desesperada de determinados grupos sociales que requerían de la intervención de los reyes en su ayuda.
eh, vamos a tener textos que, que nos informan claramente sobre los conflictos militares entre las distintas ciudades-estado, por ejemplo, la llamada Estela de los Buitres, o hacia el final del periodo, cuando se desarrolla lo que es el imperio de Ágade, que va a ser el primer imperio de la historia mesopotámica, que se va a caracterizar por poder establecer una hegemonía y control sobre toda la llanura mesopotámica a partir del núcleo de Ágade, y que va a ser fundado por un rey que se va a volver bastante famoso en la historia mesopotámica, que es Sargón de Akkad, un rey que la tradición hacía haber nacido de una sacerdotisa con un dios, haber sido abandonado en un Moisés en el río, de la misma manera que el personaje Moisés de la Biblia. Bueno, este rey va a ser muy importante, va a crear un imperio, y su nieto, que es Naram-Sin, también va a tener una importancia, porque va a ser el primer rey mesopotámico que se va a divinizar, es decir, que va, a diferencia de lo que pasa en Egipto nosotros vamos a tener faraones que se asocian directamente con la divinidad, es decir, que se consideran a sí mismos una especie de dioses. En el caso de Mesopotamia, los reyes siempre se habían considerado representantes de los dioses. Naram-Sin, este tercer rey de la dinastía de Ágade, va por el contrario a representarse como un dios. Yo ya les voy a compartir en el grupo una imagen que es la llamada estela de Naram-Sin, en la cual él aparece con un casco con cuernos y de un tamaño superior al del resto de los humanos representados, y esos son claros signos divinos en el pensamiento religioso mesopotámico. Ágade va a entrar en crisis hacia el 2159 a.C. y vamos a tener de vuelta un periodo de anarquía y de lucha entre distintas ciudades-estado por la hegemonía, y el surgimiento de la tercera dinastía de Ur, que es el ejemplo más claro que tenemos de centralización política estatal y centralización sobre todo económica. Es decir, prácticamente se ha calculado que el 75-80% de la economía de la Baja Mesopotamia va a pasar por el palacio de Ur, y bueno, eso va a cambiar un poco, vamos a ver en el segundo milenio, con la aparición de textos que claramente revelan el surgimiento de actividad económica privada. Digamos, es una historia bastante compleja, la del tercer milenio antes de Cristo, pero digamos, sus líneas generales quedan bastante demarcadas, con lo cual si tienen alguna duda sobre alguno de estos aspectos puntuales, abro el espacio para que conversemos a través del foro en la hora virtual o en el grupo de Facebook. Hasta luego, nos vemos.